Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco y niños de YouTube, bienvenidos a la clase de comunicación para primero de secundaria. En esta oportunidad vamos a estudiar y vamos a analizar el predicado y su estructura. ¿Está bien? Para ello, mis niños sanjuanbosquinos ya están con el libro de área abierto en la página 159, 160 en realidad, ahí está la teoría, a partir de las 160, vamos a ver, todos allí, y aquí está. Vamos a ver entonces qué es el predicado. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Eso es el predicado. O también vamos a decir, es la acción que realiza el sujeto, si lo podemos decir de otra manera. ¿Cierto, chicos? Ahora, vamos a ver aquí. A ver, vamos a completar este PPT para que ustedes puedan leer. Un ejemplo de predicado dice, su concepto, a ver, lean juntos conmigo. Su concepto ha experimentado un proceso de transformación reflejada en todos los ámbitos. Voy a preguntar entonces aquí, ¿de quién estoy hablando aquí? Estoy hablando de su concepto. ¿Y qué se dice de su concepto? Empiezo desde aquí. Ha experimentado un proceso de transformación en todos sus ámbitos. Eso sería el predicado de este sujeto. ¿Ves? ¿Qué es el sujeto? Es todo lo que se dice de... ¿Qué es el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. Otra forma de definir el sujeto es la acción que realiza el sujeto. No es otra forma de definir el predicado. Ahora, el predicado, dentro de su estructura, posee un núcleo y posee modificadores. El primer elemento, que es el núcleo, siempre va a ser un verbo conjugado. Ahora, ese verbo, ¿ya? Puede estar en forma simple, en forma compuesta o en forma de perífrasis verbal. Pero también ese verbo conjugado, que es el núcleo del predicado, puede ser un verbo no copulativo o puede ser un verbo copulativo. Ahora vamos a ir explicando eso. Ahora estoy mencionando y después en los ejemplos voy indicando. Aparte del núcleo, que es un verbo, tiene sus modificadores. Y ustedes ya saben bien qué es un objeto directo, qué es un objeto indirecto y qué es un complemento circunstancial. Más adelante vamos a aprender qué es un predicativo, qué es un atributo, qué es un agente y qué es un complemento preposicional. Pero para que puedan entender esos 4 últimos que mencioné, tienen que saber reconocer un objeto directo y un complemento circunstancial. ¿Está bien, chicos? Ahora, vamos a ver entonces estos ejemplos, vamos a reconocer los núcleos y vamos a ir identificando los modificadores. El primer modificador, ¿cómo se llama? Objeto directo. Y esto es la forma de abreviarle, OD. ¿Está bien? Voy a leer el ejemplo. Talía prepara la campaña. ¿De quién estoy hablando en esta oración? De Talía. Eso es el sujeto. Ahora, ¿qué se dice de Talía? Que prepara la campaña, ¿ves? ¿O qué acción está realizando Talía? Prepara la campaña. Eso es el predicado. Ahora, el verbo es prepara. Entonces, al verbo dentro del predicado yo lo llamo núcleo del predicado. Mira, aquí estoy señalando todo lo que hago. Voy a señalar con el puntero mejor. ¿Ya? Aquí está, el núcleo del predicado. Así se abrevia, NP. Ahora, la campaña es el objeto directo. ¿Está bien? Ahora, para encontrar el objeto directo, yo hago una pregunta. ¿Y qué pregunta es la que tengo que realizar? La pregunta ¿qué? Al verbo más el sujeto. Repito, utilizo el interrogativo ¿qué?
más el verbo y más el sujeto. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué prepara Talía? La respuesta es la campaña. Entonces, si hay una respuesta coherente a la pregunta ¿qué? Más verbo, más sujeto, a esa respuesta yo la voy a llamar objeto directo. ¿Ves? Aquí hay otro ejemplo. Ayudan a los chicos del albergue. A ver, los estudiantes de primer año, es sujeto tácito porque no está presente. Ayudan a los chicos del albergue. ¿Cuál es el verbo? Ayudan. Entonces, esto es el núcleo del predicado. Ayudan. ¿Ves? Ahora, voy a hacer la pregunta. ¿Qué ayudan? Miss Katy, pero no, la pregunta no es ¿qué ayudan? ¿No? ¿Qué ayudan los chicos de primero? No, entonces, Miss Katy, no hay una sola pregunta. Y aquí está. Miren acá. La pregunta es ¿qué o es a quién? ¿Cierto? Pregunto, ¿a quién ayudan los chicos de primero de secundaria? ¿A quién ayudan? ¿A quién ayudan los estudiantes a los chicos del albergue? ¿A quiénes ayudan los estudiantes de primero? A los chicos del albergue. Entonces, hay una respuesta, por lo tanto a eso yo lo llamo objeto directo. Ahora, hay una cuestión interesante aquí, que el objeto directo puede ser reemplazado por dos pronombres. Ustedes sabían eso, ¿cierto? El objeto directo puede ser reemplazado por el pronombre la o por el pronombre lo. ¿Se dan cuenta? Por la o por lo. Entonces, pero Miss Katy, ¿lo puede hacer en plural también? Claro, puede hacer la o las, lo o los, en singular o en plural. ¿Está bien, chicos? Ahora, ¿pero cómo lo reemplazo? Cuando yo reemplazo el objeto directo, automáticamente se pasa delante del verbo. Y miren el ejemplo aquí, al costado, por favor, quiero que miren, dice, Talía la prepara. Estoy utilizando el pronombre la. Miss Katy, ¿pero por qué utilizo la y por qué no utilizo lo o los? Porque aquí dice la campaña, está en singular y está en femenino, la campaña. Por lo tanto, si el objeto directo está en femenino y singular, el pronombre que voy a utilizar es la. ¿Y dónde se pasa ese pronombre? Cuando se reemplaza, ¿dónde se ubica? Delante del verbo. Talía la prepara. Así hago más corta la oración, la reduzco a la oración. Igual acá, ¿ve? Dice, a los chicos, mis, eso está en masculino y en plural, a los chicos del adverbio. Por lo tanto, el pronombre que voy a utilizar es los. Pero ¿dónde se va a ubicar? Delante del verbo. Y simplemente digo, los ayudan, porque está reemplazando todo eso. Pregunto, hijitos de mi corazón, ¿entendieron lo que es el objeto directo? Muy bien, aquí me dicen que sí me han entendido. Luigi me ha entendido. Muy bien. Ahora, entonces, voy a pasar al segundo modificador, que es el objeto indirecto. El objeto indirecto, ya en este caso, se abrevia de esta manera. OI. Esa es la abreviatura. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo es un objeto indirecto? El objeto indirecto responde a dos preguntas. La pregunta ¿a quiénes? O la pregunta ¿para quiénes? Más el núcleo del predicado, más el objeto directo y más el sujeto. Miss Katy, ¿cómo es eso? Vamos a ver el ejemplo. Talía y sus amigos llevaron regalos a los ancianitos. Muy bien. ¿De quién estoy hablando en esta oración?
De Thalía y sus amigos. Muy bien, excelente. ¿Qué se dice de Thalía y sus amigos? Que llevaron regalos a los ancianitos, ¿cierto? Ahora, voy a leer entonces, ¿ya? Que el núcleo del predicado es el verbo llevaron. ¿Por qué, Miss Katy? Porque eso es el verbo. Llevaron es el verbo. Por lo tanto, eso es el núcleo. Ahora, regalos es el objeto directo. Como ya aprendí que es un objeto directo, voy a decir, ¿qué llevaron Thalía y sus amigos? Regalos. Entonces, a eso lo llamo objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué? Lo que hemos visto hace un momento. Ahora, para encontrar el objeto indirecto, tengo que hacer la pregunta ¿a quiénes? O ¿a quién? O también ¿para quién? O ¿para quiénes? Cualquiera de esas, más el núcleo, más el objeto directo y más el sujeto. A ver, voy a ver si resulta. ¿A quiénes llevaron regalos Thalía y sus amigos? A quienes, es el interrogativo, llevaron el núcleo, regalos, objeto directo, y Thalía y sus amigos predicado. ¿A quiénes llevaron? A los ancianitos. Entonces sí me responde la pregunta, ¿para quiénes? ¿A quiénes? Por lo tanto, esa respuesta es objeto indirecto. Ahora, voy a ver aquí. Siguiente ejemplo. Pierina y Juliana compraron chompas para los ancianos. ¿De quién estoy hablando en esta oración? De Pierina y Juliana. ¿Qué se dice de Pierina y Juliana? Que compraron chompas para los ancianos. El núcleo del predicado, ¿cuál sería? Compraron. Ahora, aquí dice chompas. ¿Qué compraron Pierina y Juliana? Chompas. Eso es el objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué? Ahora, voy a hacer mi pregunta para el objeto indirecto. En este caso, compara, empieza. Entonces, no, la pregunta no voy a empezar con el interrogativo a quién, sino ¿para quiénes? Porque está en plural, mira. ¿Para quiénes compraron chompas Pierina y Juliana? Para los ancianos. Para los ancianos. Entonces, eso yo lo llamo objeto indirecto. Pero ahora hay algo aquí, que el objeto indirecto también puede ser reemplazado por pronombres. ¿Qué pronombres, Miss Katy? Por le o les. O sea, le es el pronombre y en plural puede ser le. ¿Está bien? Cuando se reemplaza el objeto indirecto, también se ubica delante del verbo. Y miren el ejemplo aquí. Les compraron chompas. Les compraron. O sea, ya no voy a decir les compraron chompa para los ancianos porque estoy redundando. Simplemente les compraron. Este les está reemplazando para los ancianos. ¿Y por qué lo estoy haciendo el les y no el le? Porque está en plural, para los ancianos. Está en plural, por lo tanto, el pronombre que utilizo, ya el pronombre que utilizo es les. ¿Está bien, chicos? Ahora, miren acá. En algunos casos, el objeto indirecto puede ser reemplazado por me, por te, por le, por nos o por les, dice, o por se acá. Como el ejemplo que está aquí, miren. Dice, te entregué algunos víveres. ¿A quién? Mira, te entregué. Te está en segunda persona. Cuando hablo de te en segunda persona estoy refiriéndome a ti, ¿cierto? Y para ver si coincide con la pregunta sería, ¿a quién entregué algunos víveres? A ti, pues, a ti te entregué. ¿A quién entregué? ¿Ves? A ti. Pero ese a ti, no voy a poner a ti. Ese a ti que está en segunda persona lo reemplazo por el pronombre te, que yo sé que es de la segunda persona. Porque me es en primero, te es en segundo, le es en tercera persona. Repito, me es primera persona.
persona, te es segunda persona y le es en tercera persona. Y aquí dice a ti, ¿a quién entregué? A ti, es en segunda persona. Por lo tanto, el pronombre que debo reemplazar es te. ¿Y dónde se encuentran cuando se lo reemplaza? Delante del verbo. ¿Está bien? Chicos, ¿hay alguna pregunta que tengan ustedes para mí aquí hasta esta parte de la explicación? No, mi. ¿Están seguros que no hay ninguna pregunta? Porque para mí sí hay unas preguntas, porque hay cosas que yo estoy explicando y alguien puede tener una duda o no estar entendiendo, o esto veo aquí, esto también se repite allá. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten ahora o callen para siempre. Yo tengo una pregunta. Pregúntame, Jimena, que yo te respondo. En el predicado, el núcleo del predicado solo puede ser una palabra o puede tener dos palabras. Puede tener dos o puede tener tres, mi amor, porque recuerda que el verbo viene en tres formas. Eso hemos hecho cuando les enseñé el verbo. En forma simple es cuando es una palabra, ¿cierto? En forma compuesta es cuando sí o sí tiene dos palabras, pero esas dos palabras van a ser una derivación del verbo haber más un participio. Ahí son dos palabras. Pero también puede ser una perífrasis, y las perífrasis verbales pueden tener tres palabras o dos palabras. Algunas perífrasis tienen dos palabras, nada más cuando es un verbo conjugado, cualquier verbo conjugado menos el haber, más un verboide, que puede ser un participio, un gerundio o un infinitivo. Ya, Jime, no solo puede ser una sola palabra el núcleo, puede ser un verbo simple o un verbo compuesto o una perífrasis. Si no recuerdan el tema, visiten el canal del colegio y repasen el tema del verbo. Listo. ¿Alguna otra pregunta con referencia al objeto directo e indirecto? ¡Ay! No me están preguntando y yo veo que aquí hay preguntas que ustedes no me están haciendo. Pregúntenme. No. Ya, no, listo. Entonces, mira, después no me digan que yo no les pedí que preguntaran. Yo les estoy preguntando. Vamos al tercer modificador, que son los circunstanciales. Y aquí tiene mucho que ver la clase anterior que hemos hecho, los adverbios, ¿cierto? Los circunstanciales son las palabras que indican las circunstancias o las situaciones en las que se realiza el verbo. Por eso se llaman complementos circunstanciales. Y ahora, generalmente los circunstanciales van a ser los adverbios, pues, de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, etc. ¿Está bien, hijitos? ¿Están escuchando? Los circunstanciales, ¿ya? ¿Está bien? Son palabras que se va a identificar por los circunstanciales o por los adverbios o las locuciones adverbiales. Pero para encontrar los complementos circunstanciales se utiliza preguntas. Por ejemplo, si yo quiero saber el tiempo, hago la pregunta ¿cuándo? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, vamos a ir explicando uno por uno. Vamos a leer esta oración. Las campañas de solidaridad empezarán mañana. ¿De quién estamos hablando en esta oración? De las campañas de solidaridad. ¿Qué se dice de las campañas de solidaridad? Que empezarán mañana. Esto es el predicado. ¿Cuál es el núcleo? Empezarán. Aquí está el núcleo. Ahora me dice mañana. Aquí yo no puedo hacer la pregunta ¿qué? ¿Para quién no? Porque mañana me está indicando tiempo. ¿Y qué pregunta utilizaría? ¿Cuándo empezarán las campañas de solidaridad? Mañana. Entonces a esto yo lo llamo circunstancial de tiempo. ¿Cierto? Ahora, hay otra. Dice, Paolo y Renzo fueron al albergue. ¿De quién estoy hablando en esta oración? De Paolo y Renzo.
¿Qué digo de Paola y Renzo? Que fueron al parque. Esto entonces es mi predicado. Fueron al parque. Ahora, ¿cuál es el núcleo verbal? Fueron. Muy bien. ¿A dónde fueron? Al parque. Entonces, ¿qué pregunta tengo que hacer acá? ¿A dónde? Me está indicando lugar. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora, siguiente. Aceptaron la idea de la campaña entusiasmadamente. Ah, miren, yo les enseñé que si a un adjetivo le pongo el sufijo mente, automáticamente se convierte en un adverbio de modo. Por lo tanto, esto va a funcionar como un circunstancial de modo. ¿Y qué pregunta hago para el circunstancial del modo? ¿Cómo? ¿Cómo aceptaron? Entusiasmadamente. ¿Ves? Y de cantidad, ¿qué preguntaré? ¿Cuánto? De cantidad es cuánto. Trabajaron mucho. ¿Cuánto trabajaron? Mucho. ¿No? Son las preguntas que yo puedo hacer. ¿Está bien? Ahora, esto es de cantidad. Pero, Miss Katy, pero si hago de compañía, ¿qué preguntaría? ¿Con quién? Le pregunto al núcleo verbal. Y si es de instrumento, Miss, circunstancial de instrumento, ¿qué pregunta hago? ¿Con qué? Y si es de finalidad, Miss Katy, ¿qué pregunta hago? ¿Para qué? Es la pregunta que tuviera que hacer. Miren aquí. Consiguieron sus objetivos con una publicidad sobre valores. Voy a decir, los estudiantes de primero de secundaria consiguieron sus objetivos con una publicidad sobre valores. Aquí solamente está el predicado porque el sujeto es tácito, está sobreentendido. ¿Cuál es el núcleo verbal? Consiguieron. Dice, con una publicidad. ¿Qué pregunta estoy utilizando aquí, señorita Jimena? Con una publicidad. ¿Qué pregunta estoy utilizando? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué consiguieron sus objetivos? Con una publicidad. Es el circunstancial de instrumento. Aquí, fueron al colegio, a los colegios aledaños con algunos profesores para ayudar. La pregunta, ¿con quiénes fueron a los colegios aledaños? ¿Con quiénes? Con algunos profesores. Si hago la pregunta ¿con quiénes? El circunstancial va a ser de compañía. Y si hago la pregunta ¿para qué fueron a los colegios aledaños con algunos profesores? ¿Para qué? Para ayudar. Eso sería la finalidad. Entonces, chicos preciosos, son los complementos circunstanciales. Los básicos son estos que nosotros acabamos de ver. Tiempo, lugar, modo, cantidad, compañía e instrumento y finalidad. Ustedes pueden visitar la página del colegio, aquí el canal, las veces que quieran y escuchar vez tras vez la explicación de este tema. Con ustedes, amiguitos de YouTube, me voy a ver en el siguiente tema. Ahora solo me quedo con los chicos de SJD Atevitarte. Así es que vamos abriendo el libro de actividades en la página 167, queridos niños. ¿Está bien? Chao con los chicos de YouTube. Hasta la próxima.